me otorgaron la cruz en la que me encontré con el Señor. Ese es el misterio, ese es el camino seguro donde uno se va a encontrar con Cristo, que es el camino de la cruz, nunca el de los aplausos, nunca el de los reconocimientos. Hay un sacerdote que está vivo, que no voy a decir su nombre porque es muy conocido, que durante mucho tiempo fue, ¿cómo le llaman a los que llegan a ser topping en las redes sociales, en Twitter? Trending, Trending algo. topic. Eso, Trending perfecto, topic, ¿no? exacto. Él es fue muy conocido y tuvo YouTube, Facebook, Instagram, de todo, ¿no? Recién ordenado sacerdote, antes de ser sacerdote y después, primeros años sacerdote, famoso, famosísimo. Yo lo conocí, no sabía que era tan famoso y en Europa lo conocí en Medjugorje personalmente, en Europa era famoso y él era aquí de Centroamérica. Y él justamente tuvo esa experiencia, es decir, él estuvo aparentemente que hacía tanto por las redes sociales, pero experimentó el camino de la cruz y eso lo llevó a recogerse mucho más en la oración. El recogerse en la oración empezó a darse cuenta que su ministerio daba más fruto, porque él era muy conocido, era muy querido, muy aplaudido, pero todo eso no tenía los frutos que estaba teniendo el que él por el camino de la cruz se vio obligado a tener que disminuir sus horas ante la cámara, ante Twitter, como dicen los chiquillos, ante el YouTube. Tuvo que disminuir esas horas e intensificar la oración, porque ahí encontraba la fortaleza, el sosiego y la paz. Pero empezó a ver de que ese entorno que él tenía era de mucho aplauso y admiración buena, pero no radical de Cristo, era más hacia Él, era más hacia la falta de compañía, más hacia el drama de la soledad, todavía no había pandemia cuando esto pasó, más hacia las faltas de luces. Pero cuando él se recogió en la oración, empezó a darse cuenta que el entorno de él y mucha gente que lo conocía se empezó a refugiar profundamente en Cristo y empezó a encontrar solidez en la vida, empezó a encontrar luz porque empezaron a encontrarse con Jesús y aumentó la intensidad en la Eucaristía de esas almas, de esas familias, aumentó los vínculos de unión, aumentó la paciencia en la enfermedad, etcétera, lo que lo llevó a él a detener ese apostolado virtual. Le lleva un año detenido y a mitad de año del año pasado él volvió a grabar a mí me avisó una monjita que era muy devota de él, volvió este padre tanto. Yo le dije, madre, pues usted no ha visto el video, él está explicando por qué suspendió ese apostolado virtual. Él estaba convencido que lo que sí le había dado fruto a él había sido por ese camino de cruz, encontrarse personalmente con Jesús. Porque una cosa es cantar la canción del compositor y otra cosa es conocer y hacerse amigo del compositor, ¿cierto? Entonces ahí conoció al autor de la canción que él cantaba, que era Cristo, personalmente. El camino de la cruz, la puerta angosta, es el camino seguro para palpar con el corazón aquel que a veces nos cuesta reconocer y palpar en la Eucaristía, o nos cuesta reconocer o palpar en la lectura del Evangelio o en nuestra vida cristiana y familiar. Seguro, seguro que uno se encuentra con él. Y la misma santa decía, Santa María Alacoque, ella misma afirmaba de que el Señor buscaba por abajo, y por eso que se abajaba. ¿Qué significa por abajo? No en las cumbres, buscaba abajo donde estaban los que habían caído, los que están abatidos, los que estaban cansados. Entonces, cuando una persona está cansada y agobiada por el peso de esa cruz, por las dificultades, y tiene que ya casi parece que va de rodillas, ¿no? Abatida,
necesariamente se va a encontrar con Cristo. Y casi la afirmación trato de traducir lo que dice Santa Marita María de la Coque, necesariamente uno ahí se encuentra, ese es el grupo cercano de Cristo. Ahí está el grupo cercano de Cristo, aquellos que han sido humillados por la cruz. Se ha hecho amigo predilecto de Jesús. A ese nivel uno puede pensar, debe ser en la gerencia, debe ser en los edificios gubernamentales, debe ser en las salas de reuniones del élite, debe ser en los palacios episcopales o pontificios, no sé, en la alta jerarquía, ¿no? Misteriosamente, el Señor está seguro, luego del sagrario, seguro, en ese horizonte donde están los que son humillados. Se ha hecho un amigo o una amiga predilecta de Jesús.